O sea, bien. La composición e historia de la Biblia es el tema. Vamos a esperar a ahí. Bien. La composición e historia de la Biblia tiene que ver con todo esto que venimos diciendo, cómo se compone, los libros, la cantidad de autores, que ya teníamos una referencia previa. ¿Se acuerdan en la lección la 1b, la 2a, perdón, que habla de cómo fue escrita la Biblia, este pequeño cuadrito, ¿sí? Tiene que ver con esto, con la composición, ¿no es cierto? Por quiénes fueron escritas, en qué continente se desarrolló, en cuántos idiomas, las clases sociales que también actuaron en la composición, ¿no es cierto?, de los libros. Así que bueno, vamos a hablar de eso y vamos a ir al diagrama número 1 de la lección 3A. Sí, estos son algunos detalles, podemos tratar de conversar un poquito más para hacer más llevadero. ¿Cuál es el punto de partida eh, de digamos, de la referencia histórica? Tiene que ver con el nacimiento de Cristo. Eso lo tenemos que tener en claro. La historia empieza a marcar un punto, digamos, preciso en la historia para definir acontecimientos antes del nacimiento de Cristo y después, ¿cierto? Le vamos a pedir a Valentina que lea los acontecimientos antes del nacimiento de Cristo. ¿Cuáles fueron? La creación, Adán, esos, Sí, correcto. Moisés, David y bueno, el nacimiento de Cristo. Perfecto. Esos son acontecimientos antes de Cristo. Podríamos decir que son acontecimientos que tienen que ver con la historia bíblica, pero podemos hablar de la historia de la humanidad también. ¿Sí? Antes del nacimiento de Cristo podemos hablar de los hombres primitivos, podemos hablar de, no sé, la era de los dinosaurios, que pasó antes de Cristo. Y los acontecimientos después de Cristo, ¿cuáles son de ahí? Que figuran en el diagrama. Bien, acá dice, Colón en América, primer hombre en la luna y el tiempo presente. Bien, el tiempo que estamos transcurriendo ahora. Sí, Entonces, si nosotros nos referimos a libros de historia, vamos a encontrar que esto se da mucho. Esta sigla AC y DC, ¿sí? Se da mucho y es antes de Cristo del nacimiento. Siempre recordamos que es desde el nacimiento, no es de la muerte. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la conmemoración de San Martín, estamos hablando que hacemos memoria de su muerte, ¿cierto? No de su nacimiento. Acá es distinto, estamos hablando del nacimiento de Cristo y todas las cosas que pasaron en la historia antes de Cristo. Bien, ahí tenemos la creación, ¿sí? Que es el principio de todas las cosas. Adán, Abraham, Moisés y David. Vamos a situar en el diagrama 2 los años aproximados. Es, yo le voy a explicar un poquito más simple lo que explica el libro acá. Ustedes tienen que entender que el punto cero es cuando Cristo nace. De ahí hacia adelante, después de Cristo, se cuentan los años, se van sumando. Desde el nacimiento de Cristo hacia atrás, los acontecimientos más cercanos y más lejanos al nacimiento de Cristo también se van sumando en orden progresivo.
podríamos decir, en ejes X e Y, podríamos decir que suman de izquierda hacia derecha, van sumando, y de izquierda a derecha van aumentando los números también, pero en negativo, se podría decir. Entonces tenemos, Vivi, lee los años antes de Cristo que figuran en el diagrama 2. 2000 Abraham, Moisés 1500, Sí. David 1000 y Exilio 600 Ujú. años antes de Cristo. Bien. ¿Qué, dónde transcurrió más tiempo, Vivi, desde el nacimiento de Cristo hasta el rey David o del nacimiento de Cristo hasta Abraham? Hasta Abraham, ¿o no? Bien, exactamente. Eso es para que podamos entender, ¿no? Que hay claridad en esto. Bien, y estas referencias están buenas a la hora de leer las escrituras. Fíjense que David, que es uno de los salmistas que nosotros tenemos y que cantamos canciones de él compuso sus canciones 1000 años antes de Cristo. Y él, aún sus canciones son proféticas porque hablaban del nacimiento del Mesías. Qué tremendo, ¿no? 1000 años antes. eh, y ni hablar a Abraham cuando Dios le dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, 2000 años atrás. Dios ya le había hablado a Abraham de la aparición de Jesucristo del Mesías. ¿Sí? Bien. Ahí podemos situar la historia para tenerla presente en lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento, ¿no? Que ahí está claro. Ahora, Dai, comentá las fechas importantes de después de Cristo. Bien. Dice Colón en América, primer hombre en la luna, y bueno, y el tiempo presente. Casi Bien, similar al primer diagrama. bien, y los años, ¿no? 1492, un poquito de historia también, no nos viene mal. Colón en América, primer hombre en la luna en 1969 y tiempo presente, bueno, el 2000. Bien, fíjense que un detalle, ¿no? Pero en el año 1969 ya el hombre pisó la luna por primera vez. Estamos hablando de 55 años aproximadamente, ¿no? De que pasó este acontecimiento. Bueno, y todo lo que sucede desde el nacimiento de Cristo hacia adelante tiene que ver con el Nuevo Testamento. ¿Sí? Eso está claro. El nacimiento de Cristo marca el comienzo del Nuevo Testamento. Y la pregunta que ya la saben seguro, ¿cuántos años transcurrió desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento? Ese periodo intertestamentario, ¿de cuántos años fue más o menos? ¿Se acuerdan? 2000. No, menos. 400 años donde transcurrieron y donde no hay registros. En esos 400 años, si bien en Malaquías dice que Dios no hablaba a los hombres, ¿no? Porque no hay registro en realidad, pero Dios sí seguía hablando a los hombres, ¿no? Al corazón, a la mente. Había gente que seguramente amaba a Dios y Dios continuaba hablando y manifestándose, pero lo que hace mención tiene que ver con el registro escrito. No hay registro de eso. Así que, bien, seguimos adelante. Después todo eso tiene que ver con entender que el nacimiento de Cristo marca un acontecimiento importante en la historia, ¿sí? Vamos ahora a la composición de la Biblia en el punto 16. ¿Pueden leer? ¿Alguno puede leer el punto 16?
Em, Valentina. Ahora busquen la última página de este manual, donde se nos muestra la división de los libros en el Antiguo y Nuevo Testamento. Observala bien y ve que la Biblia no es solamente un libro, es una biblioteca de 600 libros, de 66 libros, según este diagrama de la biblioteca de la Biblia. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento y cuántos tiene el Nuevo Testamento? Bien. No sé si prestaron atención a este cuadrito que tengo acá, pero marca la cantidad de libros y cómo se compone. Los libros, generalmente, cada tomo podría decir, por ejemplo, si hablamos de los primeros 5 libros, estos se refieren a la ley de Moisés y son las leyes que regían en el pueblo de Dios hasta el día de hoy, ¿no? En el pueblo judío ortodoxo, digamos, rigen estas leyes. Por eso lo tienen a Moisés como digamos, el profeta más importante, ¿no? Y los judíos le llaman la Torá a esto, que son leyes solamente para el pueblo de Dios específicamente. Después uno saca leyes universales, ¿sí? De ahí, pero tenemos que entender que esto está en el contexto solamente del pueblo judío, ¿sí? Y después, bueno, tenés libros históricos, libros proféticos, libros poéticos, están catalogados, tiene una serie de clasificación, los evangelios, las cartas, ¿sí? Y el libro de la Revelación. Bien, observamos eso. ¿Qué dice el punto 16? Seguí, por favor. El Vale, 16. sí. ¿Cuántos libros tiene? Es, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. ¿Y cuántos libros tiene? Ay, no, al revés. ¿Cuántos libros tiene Sí. el Antiguo Testamento? ¿Y cuántos libros? 39. ¿Y cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? 27. 27, bien. Esa es la composición. La otra vuelta estábamos con la prima de Viviana que trajo la Biblia, digamos, del Mormón. Y encontramos un par de libros ahí. Nefi, por ejemplo, que habla del Génesis, ¿no? De la creación. Y si uno va a una Biblia católica, también se va a encontrar con Macabeo, por ejemplo. Creo que también tienen Bernabé, me parece, ¿sí? Que son libros, como Sabiduría. decíamos, ¿cómo? Sabiduría. Sabiduría, exactamente. Pero estos son los libros que nosotros hablamos de que hubo un canon y que sí, hubo criterios para seleccionar estos libros. No es que, mira, este me gusta, bueno, vamos a meterlo. No. Hubo criterio, hubo oración, hubo una inspiración también del Espíritu Santo. Pero bueno, básicamente es entender que son 39 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Bueno, los libros de la ley, que es el primer tomo, ¿sí? Vamos a enumerarlo. ¿El primero cuál es? Génesis. Génesis, bien. Segundo, Éxodo. Éxodo. Saquen el claro, porque si no de ahí. Tercero, ahí la chica. Levítico, ¿o no? Sí. Sí. Levíticos, Números, yo lo pensé con una canción, con la canción de las chicas. Levíticos, número y Deuteronomio. Deuteronomio. Bien, si ustedes siguen, Génesis, la creación. Primer punto. Después viene Éxodo, que es el exilio de el pueblo judío de Egipto. Por eso, eso es un éxodo. Cuando mucha gente se moviliza de un lugar a otro, acá las noticias cuando dicen el éxodo argentino hacia Chile, habla de toda esta gente, los argentinos nos vamos a comprar a Chile, ¿no? Todo este malón de gente, eso es un éxodo. Y después dijimos Levíticos,
Números, número Levítico y Deuteronomio. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Levíticos, número y Deuteronomio. Esos ya son las leyes claramente, las leyes de Moisés. Habla de las tablas de piedra, los 10 mandamientos, y de ahí digamos, rigen algunas normativas que aplican al pueblo judío, ¿no? Que es el sacrificio por los pecados del pueblo, las purificaciones, todas estas cosas que tienen que ver con leyes para el pueblo judío. Bien, vamos a hacer así. A ver, levanten la mano derecha. Levanten la mano derecha. La derecha, bien. Claro, mi derecha es... Sí, es el otro lado. Bien. Cuando hacen así, es la derecha. Cuando hacen así, es la izquierda. Yo voy a nombrar libros. Vamos a hacer una especie de juego. Y ustedes me tienen que decir si es el Antiguo Testamento, va a ser la derecha. A ver, Antiguo Testamento, derecha. ¿Puedo jugar? Hija. Ay, porfa. Antiguo Testamento, derecha. Levante la mano derecha, a ver. No la veo, Valentina. Nuevo Ahí está. Testamento, izquierda. Nuevo Testamento, izquierda. Ahí está. Bien. Digo un libro. Primera de Juan. Sí. El Nuevo Bien. Testamento. Poné el lado. Perfecto. Bien. Va otro, ¿eh? Primera de Samuel. Sí. Antiguo Testamento. Voy a Bien. poner- Bien. Perfecto. Malaquías. Malaquías. Bien. Judas. Judas. Ay, no. Ah, no, este. ¿Cuál El Nuevo es? Testamento. Judas. No, nuevo. El Nuevo Testamento. Oh, Nuevo no. Testamento. Estaba dudando, Dai. Nuevo Testamento. Bien. Em, Hechos. Obvio. Hechos. Creo que ya te lo Me confunde de lados. Hechos. Dai es el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Nuevo. Nuevo Testamento, Ah, sí. ya me había confundido cuál era mi Antiguo Testamento y mi Nuevo Ah, Testamento, ok, perdón. ok. Va la última. Abdías. ¿Qué dijiste? ¿Qué? Abdías. Antigua, porque no No, estás en no, nueva. no tengo ni idea cuál es. Bueno, este existe, Abdías. No lo conozco. Bien. Timoteo. Timoteo No, es está. nuevo. Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Bien, un pequeño jueguito para... está bueno para memorizar los libros. Bien. Hasta ahí, chicas, la composición de la Biblia. Vamos a... ¿Qué pasó, hijita? No, aquí, ahí. Ha salido. Bueno, mi amor, vaya, vaya, mi amor. Las tengo acá, mi hijita, que están queriendo jugar. ¿Me escucharon juego? Vamos ahora a hacer el mismo juego, ¿sí? Es mucho más simple, pero con antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? ¿Está? ¿Cuál Vamos es a hacer cuál? así. Antes de Cristo, dedo hacia abajo. Antes. Antes, Es Antes, más fácil. después. 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 Bien. Acontecimiento de captura de el pueblo judío por los babilónicos. Antes. Bien, antes, antes. Bien, persecución del pueblo de Israel por los romanos. Después. Ay, no tengo ni idea. Sí, Después, después. después los romanos invadieron, o ya estaban gobernando, pero expulsaron a los judíos y quemaron, ¿no es cierto?, Jerusalén. Y hoy queda el muro de los lamentos solamente de lo que es el templo, digamos, de Salomón. Bien, primer hombre que fue a la luna.
Después, Bien. después, Bien. Después de Cristo. Em, Jonás es tragado por una ballena. Antes. Ah, hacia abajo, antes de Cristo. Em, Voy a tirar otra, ¿eh? María recibe el mensaje de que va a ser mamá. no, Antes. ¿cuándo? Ah, antes. Bueno, ahí tenemos dos cosas. Primero que, si bien hay profecías que tienen que ver con la Virgen, podríamos decir antes, pero los acontecimientos del ángel que da el mensaje está en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Por eso sería después de Cristo. ¿Se entiende? Ese fue media... hijita, mi amor. Vaya, vaya, bebé, vaya. Sería un poquito más engañosa esa pregunta, pero podría ir en los dos lados, ¿sí? Vamos a otras dos más. Em, Juan el Bautista. Después, Bien. Isaías. antes, Daniel en el foso de los leones. antes, Colón descubriendo América. después, Después, bien, bueno, está bien. Un diez tienen todas ahí las 13. Bien, chicas, hasta acá preguntas. Preguntas, ¿cómo lo llevan al libro? ¿Cómo lo Bien, llevan? ¿Le están prestando atención? también. Sí, bueno, bien. Ayer justo vino un hermano a la reunión y hablamos de las versiones de la Biblia, ¿sí? Y tenemos que entender qué significa una versión de la Biblia. Así que me gustaría que hablemos un poquitito de esto. ¿Qué significa para ustedes una versión de la Biblia? Podemos nombrar algunas y podemos charlar cuál es el significado. A ver, ¿qué dicen? tipo las versiones como NTV, Exacto. TLA, Sí, Eh, la DHH podría ser Dios habla hoy. sí. Bueno, ¿y qué serían todas esas versiones que ustedes nombran? tienen palabras más claras, capaz, o de una época más actual. Actualizada. Bueno, ¿por qué son versiones? Y no hay Porque lo solamente sacaron una sola, ¿eh? no sé, Termina. terminar de No, hablar. no, pensé que iban a hablar. ¿Por qué hay versiones, una amplia gama de versiones, y no hay una sola, si estamos hablando de una sola Biblia? ¿Qué se les ocurre? A mi parecer es como que son traducciones diferentes, lenguaje, es como un lenguaje más actualizado, otro un lenguaje más, Ujú. por ejemplo, la Reina Valera, todo antes tenían la Reina Valera, ¿no? Pero ahora podemos optar por leer nuevas versiones traducidas, otras versiones de estudio y así, ¿no? Bien, bien. Siempre, ayer hablamos con este hermano que viene de la iglesia adventista, hija, ¿te puedo pedir que salgas? Gracias, mamá. Em, este hermano repartía Biblias y a mí me gusta la Reina Valera, pero porque a mí me transmite
algo mucho más fuerte cuando la leo, en lo espiritual digo, que una del lenguaje actual, personalmente. Ahora este hermano me comentaba que hay escritos que se encontraron después, ¿sí? De la versión 1960, ¿sí? 1960, imagínense ahora con la capacidad tecnológica para descubrir cosas. Hoy todavía están desenterrando esqueletos de dinosaurios, huesos y distintos artefactos, ¿sí? Este hermano me decía que se estaban encontrando algunos escritos que complementan más los textos conocidos, ¿sí? Un ejemplo, por decir, tenemos primera y segunda de Pedro y vamos a decir que encontraron una tercera epístola de Pedro. Entonces, este hermano me decía que está bien la Reina Valera, pero no tiene la composición completa. Ahora, a mí no me representa mucho porque yo estoy conforme con cómo está compuesta la Biblia. No es que necesito tanta información porque lo que ya tengo para mí es suficiente para arrepentirme y seguir al Señor. ¿Me explico? Ahora, Exacto. las versiones tienen que ver con esta interpretación que un cuerpo de personas, de hermanos, hacen para transmitirnos ese conocimiento. Porque el Antiguo Testamento estaba escrito en otro idioma, igual que el Nuevo Testamento. ¿Cuáles eran? Griego y hebreo. ¿Griego? ¿Cuál? ¿Nuevo Testamento o Antiguo? El antiguo. Griego, Nuevo Testamento. El Nuevo Ah, ¿no era al revés? Testamento, no, es griego. Es el idioma universal. Ah, Y verdad. el hebreo es para el pueblo judío. Ustedes siempre recuerden, el Antiguo Testamento mayormente está para el pueblo judío. Ahí están las leyes, están todas las cosas, los reinados. Bien. Entonces, nosotros no tenemos, no somos judíos y tampoco tenemos acceso a un original, ¿sí? Y todas las transcripciones que se hicieron de las escrituras fue pasando un tiempo y tiene un desarrollo y también hay que entenderla en su contexto y por las personas que lo escribieron en la época, ¿sí? Si bien hay cartas que son universales como la de Pedro, que trasciende a todas las personas y a todos los tiempos, también hay que contextualizarlo. Y eso es la tarea de los, digamos, maestros de la palabra, ¿no? De discernir, de escudriñar, de entender, de masticar un poco qué se refiere o qué quiere decir el texto en ese momento que se escribió, ¿sí? Entonces las traducciones tienen que ver con el acceso a lo que un grupo de hermanos entendieron que nos tenían que transmitir. Ahora, doy ejemplos para que entendamos un poquito más esto. La Reina Valera, yo cuando la empecé a leer al principio de mi conversión, no me había convertido, no entendía nada porque es un lenguaje que no utilizamos nosotros. Os habéis dicho, los pronombres, la forma que se expresa, no lo entendía. ¿No? Después de un tiempo, cuando ya me convertí, que me empezaron a enseñar, sí, fue cobrando más significado para mi vida esa versión. El lenguaje actual, sí, es una versión bastante simple de entender, ¿no? Dice, la desobediencia es pecado y ya está, ya se entiende, eso es claro. Pero omite, sí, quizás otras expresiones que Dios también puede usar para hablarnos. Si yo a vos te digo que esta botella es una botella, se puede enroscar, desenroscar, ¿sí? Y puedo tomar agua, es una cosa. Ahora yo te digo, esta botella solamente tomo agua, estoy reduciendo, ¿cierto?
o minimizando el contenido del mensaje. Como que te da la palabra clara y bueno, no te hace tanto pensar o reflexionar Exactamente. también. Y que pasa con otras versiones. Yo digo Reina Valera porque es la que más leo. La textual, la Biblia textual, de una palabra que usa el hebreo, en un contexto puede significar una cosa y en otro contexto puede significar otra. Por ejemplo, Claro. la palabra tiempo, todo tiene su tiempo, que usa Eclesiastés. En hebreo, tiempo tiene dos acepciones. Una que es cronos, ¿sí? Que significa el tiempo cronológicamente como va transcurriendo, 1 hora, 2 horas, un día, 2 días. Y el kairos, que el kairos tiene que ver con el tiempo de calidad. Por ejemplo, hoy es tiempo de que me case. ¿Cómo? No, no es algo cronológico. Llega un momento en la vida, una etapa, donde uno entiende que se tiene que casar. Me explico las dos diferencias. En un contexto se puede utilizar como cronos, ¿no? Como el tiempo como tal, y en otro como es el momento o es la etapa ya de estar en cierta situación, ¿no? Así que bueno, solamente me gustaría darles esa tareita que investiguen un poquito más acerca de las traducciones, ¿sí? Hay traducciones o versiones que son muy latinas, muy de América. Em, Hay otras versiones que son de lenguaje un poquito más simple, como el lenguaje actual, ¿sí? Dios habla hoy también tiene un lenguaje un poquito más simple, más sencillo, y hay otras que son más de Biblias de estudio, que tienen un lenguaje un poquito más duro, quizás, de entender, ¿sí? Y ni hablar el sinfín de versiones que hay en otros idiomas, que también requiere otra estructuración de los textos, porque no es Pero vos, por ejemplo, solamente... ¿cómo recomendarías leer, por ejemplo, un cristiano que recién empieza? ¿Recomendaría que lea o sea, el lenguaje de la Reina Valera más o menos o un lenguaje actual? Eh, bueno, esa es buena pregunta. ¿Cuál recomendarían ustedes? Yo En mi explicaría, caso, yo sí le entiendo, perdón, yo sí entiendo el lenguaje el de la Reina Valera, porque también cuando me regalaron el Antiguo Testamento, me acuerdo que el Antiguo Testamento viene en la versión de la Reina Valera. Claro, Y cuando yo era más jovencita me regalaron a ese y yo empecé a leer ese, ¿no? El que te dice habéis, vuestro limpio claro, entendimiento, cosas así, ¿no? Te habla, digamos, con esas palabras. Y al principio reconozco que no, también como que no entendía. Pero después empecé a leer y es como que, sí, no sé, en mi interior yo siento como que me hablan más en lo espiritual. Me hace trabajar más claro. mi entendimiento según lo que está diciendo. No es que me hace más fácil todo, ¿no? Ujú. Pero bueno, Bien, bien, sí, está bien. Vivi, yo creo que le recomendaría la Reina Valera, pero también diría como que hay otras versiones eh, más actuales, o ponele, si no entendés algo, lo podés buscar en otra versión para sí. estar más claro. Hay una Pero la Reina Reina Valera. Valera contemporánea, ¿sí? Que es con un lenguaje más actualizado. Ahora, yo sugiero generalmente, si tenés acceso a comprar o adquirir una Biblia, que sea de lenguaje actual en el principio. Porque vos lo que no querés sacar un teólogo, lo que querés es que la persona pueda entender. Y acá hay otra cuestión. No es que nosotros, nuestra capacidad es la que le brindamos a la persona para que entienda. Es el Espíritu Santo que empieza a moverse y a traer el entendimiento, ¿no? Entonces, esto es central aclararlo. Es el Espíritu Santo el que nos habla y el que da vida a las Escrituras. Pero por una cuestión, creo que lógica, yo le sugeriría textos del lenguaje actual. Si tiene la posibilidad más adelante de ir comparando con otras versiones, buenísimo. Pero yo al principio lo que quiero es enseñarle qué es lo que Dios le está pidiendo, ¿no? Que sea la obediencia, que Jesús sea el Señor de su vida, que él entienda qué significa el reino de Dios. Así que básicamente es eso, ¿no? Que la persona pueda entender
como está preparado su mente en ese momento para recibir ese mensaje. Después con el tiempo se puede desarrollar. De hecho, en el pueblo cristiano, cuando uno dice un versículo, publica algo, lo dice en la versión Reina Valera. La mayoría publican Reina Valera. Muy pocos hacen, qué sé yo, publican un estado o dan un mensaje con lenguaje actual. ¿No? Es como es la versión de segunda o de respaldo que se utiliza mayormente. Bueno, estamos ya en tiempo, así que traten de averiguar esto de las versiones, ¿sí? Em, en teología, lo que se sugiere es un lenguaje un poquito más estructurado, más duro, ¿sí? De estudio, digamos, y otro lenguaje un poquito más de blando, más simple, ¿no? Para entender y poder comparar.